Días. Bueno, vamos a empezar ya nuestro segundo parcial, los temas del segundo parcial, con el segundo parcial tiene que ver con algo que vamos a llamar estructuras de datos lineales, ¿ok? Y el primer caso que vamos a ver es algo que se les conoce como arreglos extensibles, o, bueno, listas implementadas mediante este modelo, ¿ok? Anteriormente veíamos cosas como que una implementación de algo que llamamos una lista mediante un arreglo estático. Pero bueno, hoy en día pues, vamos a modernizar un poquito este tema con algo que vamos a conocer como arreglos extensibles. Todos ustedes ya conocen de su curso de algoritmos eh, qué cosa es un arreglo. Un arreglo pues es una secuencia de elementos que ustedes pueden definir, ¿no? Es un tipo de dato básico de los que se presentan en pues prácticamente en cualquier lenguaje de programación y en particular en el lenguaje C. ¿Ok? Bueno, entonces en este parcial vamos a ver esto que se va a conocer como estructuras de datos lineales. Bueno, entonces, ¿qué características tienen estas estructuras de datos lineales? En particular, el primer caso que vamos a ver es algo que vamos a conocer como una lista lineal o simplemente una lista. Bueno, una lista va a constar de lo siguiente, de una colección de elementos de datos. Vamos a llamarle el elemento 1, el 2, así hasta el elemento n. Y estos elementos los vamos a tener en un cierto orden, ¿ok? Listo, el que nosotros determinemos. Pero en general podemos considerar que estos elementos están ordenados, ¿ok? Bueno, ahora, al elemento EI le vamos a llamar el elemento predecesor o simplemente predecesor de EI más 1. Y a su vez, el elemento EI más 1 lo vamos a llamar el elemento sucesor del elemento I. ¿Ok? Y ahora, vamos a decir que estas listas son lineales porque cada elemento, bueno, porque tienen esta particularidad, que cada elemento en esta estructura de datos va a tener como máximo un sucesor y un predecesor. ¿Ok? En el caso del primer elemento, pues no tiene predecesor, y en el caso del último elemento, no tiene sucesor. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, estas son las operaciones típicas de una lista lineal, de este tipo de datos abstracto que estamos presentando. Lo primero es que, bueno, podemos crear una nueva lista que esté completamente vacía, nuevecita, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar una función o un método, constructor, como ustedes lo quieran conocer, ¿ok? Ahora, también vamos a poder saber o calcular mediante una función cuál es la longitud de esa lista. Básicamente, cuántos elementos tiene esa lista, ¿ok? Obviamente vamos a poder insertar en una lista el elemento X en la posición Y. También vamos a poder devolver el enésimo o el yésimo elemento. Entonces, en este caso, vamos a decir esta función, vamos a llamarla así o como ustedes gusten, enésimo, y de esta lista yo quiero que me devuelvan el elemento yésimo, pues, ¿ok? También vamos a poder borrar, digamos, como que es la operación contraria a insertar, en una lista el elemento i bueno, más bien, perdón, borrar de esta lista el elemento que se encuentra en la posición i. ¿Ok? Y después hay algo que ya tiene que ver con esto que se conoce como programación funcional. Bueno, de ahí viene este tipo de cosas, que es aplicar la función f a cada uno de los elementos en la lista L. Por ejemplo, elevarlos al cuadrado o restarles uno, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Esto es muy conveniente si, por ejemplo, queremos en un momento dado paralelizar ciertas operaciones. Y dado que, digamos, si yo pongo mi modelo de programación en términos de operaciones que puedo aplicar masivamente a todos los elementos de la lista, en ese caso, bueno, pues puedo optimizar porque este es un modelo que se puede paralelizar. ¿Ok? Ya sea en un sistema distribuido
o incluso en una máquina que tiene varios procesadores, etcétera. ¿Ok? Entonces, en general, estas son las operaciones que podemos hacer independientemente de que podamos tener muchas más, ¿no? Pero estas serían algunas de las tipos de operaciones que se llevan a cabo en este tipo de datos abstractos que conoceremos como lista lineal. ¿Ok? Ahora, y vamos a ver cómo se vería el archivo de cabecera para implementar este tipo de dato abstracto. Bueno, como ustedes recuerdan, dijimos que en los .h vamos a poner como que el contrato, digamos, o la interfaz, vamos a llamarle así, es la manera en cómo nosotros podemos proporcionar interfaces en C, en el aspecto de que aquí vamos a poder declarar qué cosa es el tipo de dato que estoy describiendo y cuáles son las operaciones y qué tipos, o más bien, qué parámetros lleva cada una de ellas. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. No sé si hayan visto alguna vez hacer algo como esto, pero miren, básicamente los archivos .h, digamos, cuando yo compilo, no digo gcc, por ejemplo, desde el compilador en línea en Linux, yo no digo gcc, no sé, por decir algo, lista.c y main.c, eso sí lo digo, pero lo que no digo es incluir aquí, por ejemplo, lista.h. En lugar de eso, donde quiera que, o cualquier archivo que utilice o que quiera utilizar esta interfaz, básicamente hacen algo como un include, o sea, esta parte de aquí, no se hace. Lo que hacemos es un include, y lo ponemos entre comillitas, en este caso, nuestro archivo que llamaremos, por ejemplo, lista.h. Y esta es una operación de lo que se conoce como el preprocesador de C. Es decir, antes de que nosotros compilemos, hay un programita que lo que hace es leer este tipo de cosas y donde dice, incluye este archivo, básicamente es, lee todo esto y lo pega a nuestro archivo. Por ejemplo, si en el main yo digo, incluye lista.h, antes de poder compilar lo que hace es ir a buscar este archivo. Cuando yo le digo que está así entre comillas, no por ejemplo, así como este que le ponemos el, los archivos de cabecera de nuestras bibliotecas estándar usualmente las invocamos como, o bueno, no las invocamos, las incluimos. Include stdio.h. Aquí le estamos diciendo que este archivo está en una ubicación estándar ya de nuestro sistema. Aquí lo que estamos diciéndole es que nuestro archivo se encuentra en el mismo directorio donde están los archivos que yo quiero compilar. ¿Ok? Entonces, recapitulando, cuando el preprocesador encuentra esta línea y dice include lista.h, lo que hace es sustituir esta línea en mi archivo principal por el contenido del archivo que estoy solicitando aquí. Bueno, como se podrán imaginar, si hay 5 archivos que todos dicen incluye este contenido, pues en algún momento voy a encontrar, si no tengo cierta precaución, nuestro compilador en algún momento va a indicarnos que estamos cargando 2 o más definiciones del mismo tipo de datos o de las mismas funciones. Para evitar eso, existen otras directivas de procesamiento que son estas, el if and def, y bueno, if and def, definir y fin de definición. Básicamente lo que hacemos aquí es el procesador cuando se encuentra esto, pregunta, si no está definido este símbolo, lista.h, que es un símbolo muy particular o es, digamos, un símbolo que ustedes definen en cada archivo de cabecera. Como que el estándar de ponerlo es algo así como esto. El nombre de su archivo, bueno, aquí me faltó una A, sería lista. ¿Ok? Y en lugar de tener un punto, le vamos a poner un guión bajo. Entonces, el símbolo, digamos, que vamos a definir, no le vamos a poner ningún valor, simplemente decimos que este símbolo está definido en este archivo, no importa su valor. Básicamente lo definimos aquí y esto nos sirve para poder marcar que estamos entrando por primera vez, en el caso del preprocesador, aquí marcamos que entra por primera vez a leer este archivo. Entonces, si no está definido, aquí pregunta, ¿está definido?
Si ya está definido, simple y sencillamente se lo va a brincar y se va a pasar al final, y es decir, no va a incluir el archivo porque alguien más ya incluyó estas definiciones. Algún otro archivo, por ejemplo, si estoy diciendo que lista.c y mi.c ambos tienen esta línea, solamente el primero, cuando yo invoque al compilador, a su vez invocará primero al preprocesador, y el primero que lo haya cargado, ya cargó todo este contenido. La siguiente vez que lo lean, este símbolo ya estará definido y no será necesario volverlo a cargar. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirven estas tres líneas. Esta de aquí, esta de acá y esta de aquí. Para marcar aquellos archivos que ya vamos leyendo por parte del preprocesador. Entonces preguntamos, si no está definido, lo definimos y continuamos. ¿Ok? Y aquí terminamos siempre con, debe de estar nuestro archivo enmarcado entre estas tres líneas, ¿no? Si no está, los archivos de inclusión. Si no está definido, definirlo, definir todo lo que nosotros queramos y al final un fin de archivo. ¿Alguna duda en esta parte? ¿Ninguna? Bueno. Ok, entonces vamos a ver propiamente el contenido de mi archivo de cabecera. Lo primero que hacemos es definir, igual aquí me faltó una lista, ¿ok? Y lo que hacemos es definir un apuntador. Aquí lo que decimos es, todavía no tengo definido cómo es la struct lista, ¿ok? Pero lo que sí estoy definiendo es que lista va a ser un apuntador a struct lista, ¿ok? Una estructura que voy a llamar lista, ¿ok? Entonces, como es medio incómodo estar definiendo por todas partes struct lista fulano de tal, estoy utilizando algo que es de tipo struct lista, entonces en realidad nosotros lo que vamos a hacer es utilizar apuntadores, que es lo que en realidad utilizamos, a ciertas estructuras de datos. Usualmente es una forma estándar de definirlo, ¿ok? En lugar de definir como tal, más bien, en lugar de utilizar como tal las structs, las estructuras, lo que vamos a utilizar es apuntadores a esas estructuras. Porque en realidad, por ejemplo, en C, perdón, lo que hago es pasar como argumentos o como parámetros a una función. Cuando yo las utilice, en realidad necesito pasar apuntadores a ciertas cosas, ¿no? Porque una estructura puede ser, algo de tipo struct, potencialmente puede ser muy grande. Entonces C no permite eso, más bien ahí sí pide que pasemos las cosas por referencia, ¿no? A través de un apuntador. Bueno, entonces les decía, aquí estoy definiendo el tipo, más bien un apuntador, a algo que todavía aquí no está definido, que no está aquí abajo, está en alguna otra parte, que vamos a llamar una struct lista, ¿ok? Entonces, para mí, lista es un apuntador, vamos a ponerlo aquí. Lista es un apuntador a algo que voy a decir que es struct lista, ¿sale? Entonces, posteriormente, cuando veamos lista, para nosotros, simple y sencillamente, es un apuntador a una struct lista. Ok, bueno, vamos a poner aquí las operaciones que mencionamos anteriormente, que serían crear una nueva lista, calcular la longitud de una lista, ¿ok? Aquí, fíjense, estamos calculando el enésimo elemento, o más bien, me tiene que devolver el enésimo elemento de la lista, ¿ok? Y aquí, si se fijan, estamos definiéndolo como de tipo poly. Vamos a llamarlo así como poly por polimorfismo, porque es algo de tipo polimórfico. Nos gustaría que en algún momento nuestras estructuras de datos pudieran utilizar potencialmente cualquier tipo de datos, ya sea nativo o tipo de datos definidos por el usuario que se nos puedan ocurrir. Entonces, aquí en general, lo que estamos diciendo es que, bueno, esto potencialmente queremos que funcione para cualquier cosa. Al menos en diseño, pues, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos que cumplir con ello, pero bueno. Después, ok, la operación de inserta, ok, donde tengo la lista, el elemento que yo quiero insertar y en qué posición la quiero insertar, ok. Igual, sí, bueno, en general aquí puede ser que me devuelva el elemento o simplemente que también lo puedo hacer que sea de tipo void, que no me devuelva nada, borrar en esta lista el iésimo elemento, ok. Y finalmente la función para cada, que recuerden, para cada elemento de esta lista, lo que hace es aplicar esta función
que trabaja en un tipo de dato de este que estoy diciendo poli, ¿no? De tipo polimórfico, el que nosotros queramos definir. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué significa polimórfico, profe? Ok. Polimórfico, como ustedes pueden imaginarse, poli es que tiene muchas. Bueno, voy para allá. Muchas formas, ¿no? ¿Qué significa que tenga muchas formas? ¿No? O sea, que puede adoptar muchas formas. Esto significa básicamente que muchas formas. Básicamente que puede operar en muchos o bueno, en varios tipos de datos. ¿Ok? Para nuestros fines, polimórfico pues, significa que funciona en potencialmente lo que nosotros nos gustaría es que fuera en todos, ¿no? Todos los tipos de datos. ¿Ok? Es decir, que este tipo de cosas nos devolviera, digamos, si nuestra lista almacena enteros, pues que nos devuelva un entero, si almacena cadenas, que nos devuelva cadenas, o si almacena un tipo de datos definido por el usuario, y allí donde viene la parte, digamos, como que infinita, ¿no? Pues que también funcione en ello, ¿no? Entonces, al menos una función polimórfica opera en los tipos de datos definidos por el sistema. Por ejemplo, una función polimórfica en C, al menos, sería, por ejemplo, printf, ¿no? Printf en realidad nos permite imprimir enteros, cadenas, etcétera, ¿no? Nos permite imprimir cualquier cosa, ¿sale? Entonces, recuerden ustedes, printf básicamente viene una cadenita de formateo donde me dice, donde puedo yo indicar, por ejemplo, qué cosa es lo que estoy imprimiendo, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, imprimo el entero, ¿no? 34, o puedo decir cosas como printf, no sé, que sea un carácter, aquí A. Igual puedo imprimir una cadena, etcétera. Entonces, esta función es polimórfica en el sentido de que toma o puede manejar tipos de datos diferentes ella misma. No necesito decir print entero, ¿no? O print cadena. Todas ellas es la misma función. Bueno, aparentemente, ¿no? Es printf. Bueno, y de hecho sí lo es. Printf. Y puede funcionar en cualquier tipo de dato definido al menos por C. ¿Ok? Porque, bueno, C no es orientado a objetos. Entonces, esta sería la intención. Que así como funciona print, bueno, al menos en intención, que de una manera parecida en cómo funciona printf, en el sentido de que maneja tipos de datos diferentes con el mismo nombre de la función, así funcione nuestra función inserta. ¿Ok? Esa es la idea. No sé si haya quedado claro. Sí, profe. Ok, ¿sale? Entonces, una función polimórfica es aquella que con el mismo nombre de la función puede operar sobre distintos tipos de datos. Ahora bien, dependiendo del lenguaje, es posible que, digamos, yo tenga que hacerlo a través de una sola función, o por ejemplo, en el caso de lenguajes orientados a objetos, nos permiten tener el mismo nombre de función, eh, pero a diferentes funciones, digamos. En ese caso estamos hablando ya de sobrecarga. ¿Ok? Pero bueno, ese es un tema de programación orientada a objetos. Polimórfico para nosotros es que opere con el mismo nombre, digamos, en diferentes tipos de datos. Ok. Bueno, entonces, este tipo de datos que estamos llamando lista, lo vamos a poder implementar, pues vamos a utilizar lo que conocemos, que son arreglos. Es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Nos dicen, bueno, necesito un tipo de dato que tenga estos elementos. Es un arreglo por default, o bueno, por definición, es una colección de elementos de datos, los cuales, bueno, tienen un cierto orden, porque, bueno, digamos, nosotros los vamos colocando de acuerdo a ello, ¿ok? Entonces, al menos podría yo decir, bueno, mi arreglo, eh, a lo mejor, bueno, si es necesario, yo ya sabemos cómo podemos ordenar un arreglo, ¿no? De enteros, por ejemplo. Pero bueno, entonces, es lo que tenemos aquí. Y bueno, en el arreglo se cumplen estas condiciones, ¿no?
a cada elemento, o bueno, a casi cada elemento, tiene como máximo un sucesor y un predecesor, ¿no? Excepto el primero y el último elemento de mi arreglo. Ok. Bueno, pues ahí tenemos nuestro arreglito. Y lo primero que vamos a utilizar es justamente este arreglo para implementar esto que vamos a llamar esta interfaz, ¿ok? De un tipo de dato abstracto, que vamos a llamar lista. Bueno, entonces tenemos nuestro arreglo, pero además es posible que nuestro arreglo en general, digamos, solo en una ocasión va a estar lleno, ¿no? Cuando todo esté lleno, pero de allí en fuera, cuando solo tenga un elemento o dos o tres, etcétera, o hasta n elementos antes de, bueno, n menos dos elementos, bueno, perdón, n menos uno, ¿no? Pero considerando que partimos de cero, en todas aquellas ocasiones no vamos a tener nuestro arreglo lleno, es decir, en general, el arreglo nunca va a estar lleno, ¿no? Excepto cuando lo esté. Y por lo tanto vamos a necesitar mantener dentro de nuestra definición una etiqueta que vamos a llamar cola, como para registrar cuál es el último elemento que está en mi arreglo. Entonces, es lo que vamos a necesitar. Un arreglo, ciertos elementos que me van a indicar. Uno de ellos es dónde está el último elemento de mi arreglo, en qué posición. Si tengo solo uno, me va a decir, bueno, pues está en la posición 0, en la 1, no sé. Ok, ¿sale? Y cuando esté lleno va a decir, el último elemento está en la posición n-1. Ok, bueno, entonces esto lo vamos a señalar algo así como mediante algo en nuestra definición que vamos a llamar cola. Ok, la cola de mi lista o el último elemento sería este de aquí, el que yo indique. Ok, necesito una variable que me permita o un campo que me permita registrar esto. Bueno, entonces nosotros podríamos definir nuestra struct lista, recuerden ustedes, de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a suponer que tengo un archivo que ya es el archivo de implementación, no el de interfaz. ¿Dónde voy a utilizar esto? Bueno, les digo que incluya el lista.h. Vamos a definir por default, por un ejemplo, ¿no? Pero esto más bien tiene que tener, por cuestiones de diseño, que nosotros determinemos cuál es la longitud, digamos, apropiada para nuestro tipo de dato. En este caso es 32. Y también hay algo que llamamos factor de extensión, factor ext, que lo definimos en 2. ¿Ok? Entonces, eso significa que nuestro arreglo, y vamos a tratar primero esta parte, nuestro arreglo va a tener 32 elementos, desde la posición 0 hasta la posición 31, o sea, la n-1. ¿Ok? Ahorita vemos para qué utilizamos este factor de extensión. Bueno, entonces, nuestra struct lista la vamos a definir así. Un apuntador polimórfico, bueno, es decir, aquí puede ser un apuntador a cualquier tipo de cosa, ¿ok? Aquí por default, bueno, le estamos llamando poly, pero digamos, por ejemplo, si estamos creando una lista de enteros, tendría que decir aquí, bueno, es un apuntador a entero, ¿no? Si por el contrario estoy haciendo una lista de, no sé, de elementos de una base de datos, bueno, pues tengo que definir cuál es el tipo de registro que va a almacenar cada uno de bueno, que va a almacenar esta lista, ¿ok? Por eso es que aquí le pongo como que poly. Un apuntador, arreglo, va a ser un apuntador a algo de tipo polimórfico. Le digo, dependiendo de lo que utilicemos, podemos suponer que sea un apuntador a entero o alguna otra cosa, ¿ok? Y va a tener dos elementos más. Uno que vamos a llamar max y otro que vamos a llamar cola. Max es, digamos, ¿cuál es la posición máxima? En este caso la posición n-1. ¿Ok? Y también la posición cola que me va a indicar cuál es el último elemento, digamos, que válido en mi arreglo. ¿Ok? ¿Cuál es el último elemento que yo agregué ahí? Bueno, no es el último que agregué. ¿Cuál es el último de mis elementos que están ahí? ¿Sale?
Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿De qué es, cómo definimos nuestra struct lista? Como un apuntador a una posición de memoria que va a contener nuestro arreglo propiamente. Si se fijan, no estamos utilizando como tal arreglos estáticos, sino que más bien vamos a utilizar una versión, digamos, como que dinámica de mi arreglo, ¿no? Me va a permitir hacerlo crecer en un momento dado. Y va a tener además estos dos centinelas, uno que es la posición máxima, que bueno, a lo mejor podríamos suponer que en un momento dado es no sé, a lo mejor como que, bueno, sí, la posición máxima, vamos a ver que posteriormente va a ser útil cuando hagamos extender nuestro arreglo. Pero digamos, por default en una situación estática, pues este máximo coincidiría con la posición n-1. ¿Ok? Bueno, ahora, y cola es el último elemento de aquel que ya no tiene sucesor, ¿no? El último de los elementos válidos en mi arreglo. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver cómo utilizaríamos cada una o cómo implementaríamos, así un esbozo, cada una de las operaciones en mi tipo de dato abstracto lista. La primera de ellas sería nueva lista. Y esta funcionaría así. Básicamente lo que tengo que hacer es pedir memoria. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, primero, lo que tengo que hacer es pedir, aquí fíjense que tengo que pedir memoria en dos momentos. El primero de ellos es cada que yo cree uno de estas, una lista va a contener estos tres elementos. Un apuntador a donde yo voy a almacenar mis datos y otras dos cositas. Una banderita, bueno, un entero que vamos a llamar máximo y una banderita o otro entero que llamaremos cola. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es cuando creo mi nueva lista, estoy diciendo aquí L va a ser de tipo lista. Recuerden ustedes que lista en realidad es un apuntador a algo que es struct lista. ¿Ok? Aquí lo teníamos en el punto H. Recuérdenlo. Lista va a ser un apuntador a algo que es struct lista, que aún aquí no había yo definido. En el punto C, bueno, ya lo definimos. ¿Ok? Y, ok. Bueno, entonces en este caso, la lista, o bueno, más bien, perdón, la L es un apuntador a una lista. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es crear suficiente espacio para almacenar esos tres campos de los que consta una struct lista, ¿ok? Y pido tanto espacio como, bueno, todo aquello que se requiere como para almacenar una struct lista, ¿no? Ok. Y después lleno cada uno de los campos de mi lista L o de este apuntador a una lista. Por eso es que si ustedes recuerdan, cada lista, cada estructura tiene un arreglo, un elemento máximo y un elemento de cola. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Pedir espacio ahora y voy a pedir tanto espacio como lo que yo determine como longitud inicial por el tamaño de el tipo de datos que yo esté almacenando. Si estoy hablando aquí, por ejemplo, de enteros, aquí simplemente tendría yo que sustituir algo tan simple como que en lugar de poly, pues decir como int. ¿Ok? Algo así como esto. Y L flecha máximo sería lo que yo estoy definiendo como longitud inicial. Y L flecha cola sería -1. Porque al inicio ninguno de mis elementos en mi arreglo, cuando yo lo acabo de crear, ninguno de los elementos es válido. Y ya que hice todas estas operaciones, lo que hago es regresar mi L, que es un apuntador, a una struct lista. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve en memoria cada una de estas cosas. Cuando yo hago lo primero, cuando pido espacio, lo que me hacen es el compilador en algún punto de la memoria me va a asignar estos tres elementos, tres celditas de memoria donde yo voy a almacenar mis tres campos. Uno que vamos a llamar arreglo, que es un apuntador
al espacio de memoria donde voy a implementar propiamente el arreglo, max y cola. Entonces, cuando yo ejecuto esta primera línea, pues ya, me hacen, si no falla, me devuelve, es decir, si hay suficiente memoria, pues me devuelven una situación como esta. Ahí toda llena de basura, ¿ok? ¿Sí queda clara esta parte? Ok. Bueno, ¿puedo repetir nada más último? Ajá. Cuando Por favor. ejecuto... ¿Cuál? No, por favor, Ajá. ¿Esto nada más? ¿Lo de esta diapositiva? Sí, por favor. Claro que sí. Bueno, cuando ejecuto la primera línea de mi operación nueva lista, lo que hago es pedir memoria. Digo malloc, invoco a malloc y solicito tanto espacio como se requiera para almacenar una struct lista, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, una struct lista está definida de esta manera, ¿no? Tiene estos tres campos. Entonces, mi struct lista en realidad es como que esta parte. Esto es L. Y después arreglo, esto es arreglo, ¿ok? Son dos posiciones de memoria completamente diferentes. Por favor, visualícenlo así, ¿ok? No nos confundamos. Una es la lista, que una de ellas tiene un apuntador a algo que llamamos arreglo, y dos elementos, uno que es cola y otro que es max, ¿ok? Entonces, pero cuando yo ejecuto la operación malloc y pido suficiente espacio para almacenar algo de tipo lista, algo de tipo, una L que estoy llamando, algo que estoy llamando L, que es de tipo lista, entonces me devuelve esos tres espacios, ¿no? Que bueno, hay que ver de qué tamaño es este, a lo mejor este es de tamaño entero, este es de tamaño doble, no sé. Usualmente, bueno, es que dijimos aquí, uno es de tamaño apuntador a un arreglo, y los otros dos, pues son enteros, ¿ok? Entonces, pero recuerden, cuando yo pido memoria, pues básicamente me devuelve un espacio que quién sabe quién utilizó y que quién sabe qué datos tiene adentro, ¿no? No está inicializado, no está limpiecito ni nada, no tiene ceros. Lo que tiene es datos ahí, pues basura, pues. Ok, ahora, cuando llevo a cabo la segunda operación malloc, entonces ahora digo, ok, L flecha arreglo, entonces L en su campo arreglo, ¿ok? Bueno, más bien, podemos pensar así como que lo apuntado por L en su campo arreglo, para ser más propios, lo que va a hacer es asignarme un espacio de memoria de tantos como lo que yo solicite aquí, que si ustedes recuerdan, este lo definimos como 32 y el tamaño del tipo de dato que yo esté almacenando. Entonces, si yo quiero almacenar 32 enteros, por eso hago esto. La longitud inicial, que son 32, por el tamaño del tipo de dato, el número de bytes que se necesiten para almacenarlos en memoria. Son 32 espacios, vamos a llamarle así, de memoria contigua, cada uno del tamaño que yo define aquí como poly. Si estoy trabajando con enteros, bueno, pues aquí simple y llanamente diríamos entero, ¿ok? Y así, cosas por el estilo. Bueno, ok. Lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, las últimas dos cosas es inicializar estos dos campos que tengo aquí, ¿ok? Porque recuerden que sigue teniendo basura. Pues es lo que hacemos aquí. L flecha max es igual a longitud inicial, ¿ok? Bueno, se me hace que sería longitud inicial menos 1, ¿no? Porque si yo dije son 32 elementos, bueno, entonces tendría que ser, longitud sería, bueno, el L flecha máxima sería longitud inicial. Ok. Y finalmente el último, L flecha cola, sería menos 1. ¿Por qué? Bueno, esto para indicar que mi arreglo está completamente vacío. ¿Ok? Menos 1 indica que ninguno de los elementos es válido. No puedo decir que 0, porque en ese caso estaría yo diciendo que 0 es el último elemento válido. Y no es así. Aún no hemos agregado nada en la posición inicial de mi arreglo. ¿Ok? Por lo tanto, L flecha cola lo colocamos como menos 1 para indicar que ninguna posición de mi arreglo es válida, que está completamente vacío. Y finalmente, pues ya,
Una vez que hemos creado esto, pues ya lo podemos devolver a quien me invocó. ¿Ok? Por eso nueva lista me devuelve algo de tipo lista. Un apuntador a struct lista. Bueno, ahora, la operación, bueno, no sé si quedó claro la operación nueva lista. ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, claro. Ok. Después la operación longitud. Recuerden, longitud me dice cuántos elementos hay ahí adentro de mi lista. Bueno, entonces aquí vamos a poner algo que de hecho no hicimos ahí arriba, y es, por ejemplo, siempre es importante que estemos verificando, que hagamos verificaciones de que las cosas que tenemos son válidas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay quien se le olvida, por ejemplo, invocar esta función, ¿no? Y no sé, en un momento dado empieza a trabajar y da por hecho que las cosas que tiene ahí son válidas y no sé, a lo mejor en algún momento de mi código fue válido, pero hay que asegurar que en todo momento es válido. Una de estas formas es utilizar esta, creo que es una macro, que se llama assert. Y básicamente lo que hace es verificar que esta L es válida. Por ejemplo, en este caso, que esta lista no sea un apuntador nulo, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, garantizamos a través, bueno, este es uno de los métodos de garantizar que esta L no está apuntado, no es un apuntador a null, ¿no? Que tiene un valor válido. Y básicamente lo que tenemos que hacer es, recuerden, nuestra estructura, bueno, L apunta a algo de tipo estructura o de struct, que tiene tres campos, un arreglo, una posición que hemos llamado max y la posición cola. Básicamente, si me piden averiguar cuántos elementos hay en mi arreglo, pues va a haber tantos como me indique cola más 1, porque recuerden que tenemos que considerar también el elemento 0. ¿Ok? Bueno, entonces simple y llanamente devolvemos este. Return L flecha cola más 1. ¿Ok? Bueno, ¿cómo devolvemos el enésimo, el yésimo elemento de una lista? Este me va a devolver algo de tipo poly, porque recuerden ustedes que estamos trabajando con algo polimórfico, al menos en estos términos de diseño. Entonces, me va a devolver el yésimo elemento de mi lista. Entonces, ¿cómo lo devuelvo? Bueno, tengo primero que verificar que el índice que me están pidiendo no sea menor que 0, porque no sería una posición válida, ni tampoco que sea mayor o igual que la longitud. ¿Ok? Entonces, recuerden, si es mayor o igual que la longitud, significa que está en una posición no válida. ¿Ok? O si es menor que 0. Y bueno, vamos a suponer que tenemos una función ahí, o bueno, podemos utilizar, creo que esta es una función ya definida en C. Si alguna de estas dos cosas ocurre, significa que me están pidiendo un elemento por aquí o un elemento por acá. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de los casos, yo tengo que indicar que el índice que me enviaron, aquí este I, no es un índice válido, no es una posición válida dentro de mi arreglo. Entonces, en ese caso, simplemente lo digo y ya. Aquí con esto estoy terminando. Aquí, bueno, podríamos, no sé, decir, por ejemplo, para terminar, return null. Si es que no utilizamos algo como esto. ¿Ok? Bueno, si pasamos esta primera prueba, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar, o bueno, crear un nuevo temporal de tipo polimórfico, o de, bueno, si trabajamos con enteros, de tipo entero, o con cadenas, si son cadenas, lo que almacena nuestro arreglo, nuestra lista, pues sí, nuestra lista lineal, creamos algo, un nuevo elemento temporal, donde vamos a almacenar lo que nos devuelva. Ahora, ¿cómo devolvemos o cómo localizamos el yésimo elemento de mi arreglo? Ah, bueno, es así, ¿no? L flecha arreglo, ¿ok? Más 1, ¿ok? Entonces, en este caso estaremos diciendo aquello o lo que apunta L flecha arreglo
más la posición, bueno, no 1, la posición I. Si me piden la posición 0, pues es simplemente el inicio de mi arreglo. Y de ahí en adelante tengo que avanzar tantos como la posición I me indique, ¿no? Algo así como esto. Y en ese caso, devolvemos ese nuevo ente, digamos, o ese nuevo elemento que hemos creado, ¿ok? Ahora bien, ojo, aquí es de algo bien importante. Aquí, por ejemplo, aquí estamos trabajando tal cual con el elemento que yo tengo tal cual, ¿no? Si necesito hacer una copia, aquí esto tendría que ser como que un poquito más complicado, ¿no? ¿Ok? Si es un entero, bueno, pues simplemente la asignación es tal cual, ¿no? Ok. Bueno. Aquí está cómo funcionaría, ¿no? Si me piden la posición iésima, básicamente lo que hacemos es copiarlo a un temporal. ¿Ok? Ok. Pero digamos, si aquí estuviéramos trabajando con un tipo de datos donde cada uno de estos elementos de mi arreglo no es un tipo de dato de los básicos de C, de los nativos, si es por ejemplo a su vez cada uno de ellos una estructura, entonces esto tendría yo que ir copiando cada uno de los elementos en mi nuevo temporal, ¿ok? Ojo aquí en esta parte, es algo bien importante, ¿sale? Estamos dando por hecho de que, bueno, tengo al menos alguna forma de hacer esta asignación. De lo contrario, sí necesitaría yo como que una función que copie cada uno de los campos en este que estoy llamando yo temporal, ¿ok? Bueno. Después viene la función, la operación de insertar, que esta, bueno, ya se pone un poquito más interesante. Igual, insertar lo que hace es, o lo que requiere es una lista, o un apuntador a una lista, un elemento que yo quiero insertar, y el índice que me diga en qué posición la quiero insertar. ¿Ok? Bueno, entonces igual, si lo primero que tengo que verificar es que la posición que me están indicando sea una posición válida en mi arreglo. Si no es así, pues lo indico y hasta ahí llegó mi función. ¿Ok? Y dice aquí, bueno, mover los datos. Vamos a ver qué significa esto de mover los datos. ¿Ok? Porque recuerden que en este caso, si yo quiero colocarlo en la posición I, en esta de aquí, pues resulta que aquí en este caso, mi lista tiene tantos como 1, 2, 3, 4 elementos. Si yo quiero colocarlo en la posición 0, 1, en la posición 2, ¿ok? Aquí, digámoslo así, esa posición ya está ocupada. Entonces tengo que hacer varias cosas para poder colocarla ahí, ¿ok? Tengo que en particular mover los elementos que están aquí, los tengo que mover a la derecha para hacer espacio de tal manera que yo aquí en esta posición pueda colocar el elemento que yo quiero colocar ahí. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer es primero mover todos los elementos de aquí hacia la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con un ciclo for, algo así tan simple como esto, donde vamos a tener un índice J que lo voy a inicializar con la posición que yo he llamado, bueno, con esta que es L flecha cola, es decir, aquí, cola está apuntando a la última posición de mi arreglo válida, ¿ok? Y ahí es donde inicializo mi índice J, ¿ok? Lo que voy a hacer es que mientras J sea mayor o igual que I, que es la posición donde yo quiero insertar mi nuevo elemento, pues lo voy a ir decrementando. Es decir, J se va a ir moviendo hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Ah, bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a copiar este elemento, lo voy a poner aquí, ¿ok? En cada iteración del ciclo for. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo indico? Pues de esta manera. L flecha arreglo en la posición J más 1, ¿ok? Aquí también pudimos haberlo dicho en términos de lo apuntado por L flecha arreglo, tal, una cosa así, ¿ok? Aquí hacemos uso de la dualidad que me permite hacerse en cuanto al operador este
de los paréntesis cuadrados y tratar esta área de memoria como si estuviéramos tratando de un arreglo estático, ¿ok? Recuerden, la única diferencia entre un arreglo estático y un arreglo dinámico, bueno, es que el dinámico lo puedo crear en tiempo real, digamos, ¿no? En tiempo de ejecución. Un arreglo dinámico, un arreglo estático, tengo que declararlo en tiempo de compilación. Cuando yo declaro mi arreglo, digo, digamos, al inicio de mi programa, yo ya sé dónde va a estar almacenado mi arreglo, ¿ok? Y de ahí no me puedo mover. A diferencia de un arreglo dinámico, que se pide cada vez que yo pida memoria, cada vez que yo en este caso cree una lista nueva, ¿ok? Pero de allí en fuera es posible utilizar estos operadores de la misma manera que los utilizamos en un arreglo estático, ¿ok? Por eso es que puedo decir esto, L flecha arreglo, que digamos estamos apuntando a esta dirección de memoria, que bueno, yo aquí estoy diciendo que es la primera posición, o la posición 0 de mi arreglo, y de ahí básicamente voy a moverme o voy a buscar la posición J más 1 de mi arreglo, que es esta de aquí, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que lo que contenía la posición J de mi arreglo, lo voy a copiar acá, ¿ok? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos un poquito más adelante. Aquí está, lo que yo les decía. ¿Ok? Fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí, ¿cómo teníamos? Las primeras 4 posiciones de mi arreglo, bueno, sí, de mi lista, pues, ¿no? Bueno, de la posición de memoria, bueno, de lo que físicamente ocupa la lista, este arreglo dinámico o extensible que le estamos llamando, las primeras 4 posiciones estaban utilizadas y las últimas 3 no lo estaban, ¿ok? Bueno, lo que hago es copiar esto, lo que había aquí, lo copio acá. Y por lo tanto, esta posición, en este punto, después de al finalizar la primera iteración, como lo tenemos hasta aquí, esta posición ya está disponible. Tiene un valor que en realidad ya no es válido. En este caso, tiene el mismo valor este y este, pero esta posición ya no es válida en mi arreglo, ¿ok? Podemos pensar que en estos términos como que está disponible, digamos, ¿ok? Porque esto yo ya lo copié una posición, ya lo recorrí, digamos, una posición a la derecha, ¿ok? Bueno, y después lo siguiente que hago es decrementar J. J estaba apuntando a la última posición, a la posición cola de mi tipo de dato abstracto, aquí. Lo que hago es ahora recorrerlo hacia la izquierda, la J. Entonces ahora está aquí, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, otra vez, hacer la misma operación. Y lo que tenía en la posición 3, lo paso a la posición 4 y esta queda disponible, ¿ok? Ahí está. ¿Sale? Bueno, entonces eso era mientras J fuera mayor o igual que 1. Aquí todavía se cumplía, ¿ok? Y después de esta iteración ya no se va a cumplir más. Ya estoy en la posición donde yo necesito insertar el elemento que me están pidiendo, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya se cumple la condición, o bueno, más bien ya se deja de cumplir. J, aquí digamos ya cruzamos, J sigue siendo, J ya es menor que I y por lo tanto ya no se ejecuta esta operación en la tercera iteración, en este caso en particular. Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es, una vez que terminé mi ciclo for, una vez que ya hice espacio de estos dos elementos que originalmente estaban una posición más a la izquierda, bueno, lo que tengo que hacer es copiar en la posición I el elemento nuevo que estoy creando, ¿ok? Igual, aquí esto lo puedo hacer suponiendo que tengo un lenguaje que me permite hacer esto o que estoy utilizando tipos de datos nativos del lenguaje en particular, por ejemplo en C. Si estos elementos en realidad fueran registros, o sea, es decir, a su vez fueran
estructura de datos o una struct que tenga más elementos, por ejemplo, registros de una base de datos donde cada uno de ellos lleva un nombre, una clave, no sé, apellidos, dirección, etcétera, esto sería un poquito más complicado y tendría yo que ir copiando los elementos o irlos guardando en cada uno de los elementos de mi arreglo. Bueno, igual aquí, ¿no? Aquí lo estamos haciendo muy directamente. ¿Ok? Bueno, porque esto, bueno, es, digamos, es C, pero también es muy genérico, ¿no? Hay cosas aquí que necesitamos refinar un poquito más a la hora de implementarlo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué más me falta? Ah, bueno, me falta indicar que, ok, ya copié en la posición I de mi arreglo el valor X. ¿Ok? Ya está. Bueno, más bien, y esto tiene que ser un poquito más para acá, y este también. El ciclo for únicamente abarca desde aquí hasta acá. ¿Ok? Esto ya no sería parte del ciclo for. Bueno, es decir, ya que hice el recorrer las posiciones, guardo esto y lo siguiente que hago es decir que la cola ya no está en la posición 4, sino en la posición 5. 1, 2, 3, 4. Bueno, en la quinta posición, ¿no? Muevo el elemento cola y ya digo que, bueno, me quedan ahora solamente 2 elementos disponibles en mi arreglo. ¿Sale? Ahora, la pregunta es, ¿nuestra implementación es perfecta? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una situación como esta, donde ya está mi arreglo lleno y yo quiero insertar un elemento más en mi arreglo? Pues si quiero hacer todo esto tal cual, sin verificar que esto está ocurriendo, que yo estoy en el límite, pues esto va a haber un error de desbordamiento, ¿no? Me va a decir, ok, por ahí seguramente nos va a salir algo como un error como segmentation fault, ¿ok? Nos está diciendo el tiempo de ejecución, el procesador me va a decir, estás tratando de acceder a un espacio de memoria el cual no tienes asignado todavía, ¿ok? Bueno, pues por algo justamente lo que estamos tratando es con arreglos extensibles, ¿ok? Arreglos que yo puedo hacer un poquito, hacer crecer, ¿ok? Vamos a ver cómo sería esto. ¿Se acuerdan de esta cosa que dijimos factor ext, que sería el factor de extensión, que estaba definido por allá arriba en el punto H, en el punto C, no me acuerdo? Bueno, más arribita. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Igual, lo primero es verificar que el índice que me están pidiendo es menor, bueno, no es menor, perdón, bueno, está dentro de los límites que me están pidiendo. ¿Ok? Y bueno, aquí tendríamos que verificar un poquito más esto, porque justamente si el arreglo está lleno, entonces lo que tenemos que hacer es extender este arreglo, o sea, hacer crecer el espacio de memoria por un factor de 2. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces, ahora lo que siguiente que vamos a hacer es esto, preguntar, si L flecha cola más 1 es igual al máximo, bueno, entonces en ese caso, lo que tengo que hacer es invocar a esta función, que vamos a llamar la función R o realloc, ¿ok? Y lo que hacemos es pasarle aquí el arreglo y de qué tamaño es el nuevo tamaño que estoy pidiendo. En este caso es, digamos, estoy pidiendo un factor, este factor, ¿ok? Por un tamaño, digamos, estoy duplicando el tamaño de mi arreglo, en pocas palabras, ¿ok? Y en este caso estoy diciendo L flecha max por el tamaño del tipo de datos que estoy almacenando, ¿ok? Y lo que hago es decir ahora L flecha max es el tamaño por el factor de extensión, ¿ok? Y bueno, de ahí todo lo que tengo que hacer es, una vez que ya solicité más espacio, y aquí lo importante es que realloc básicamente copia los datos, digamos, de la posición original a la nueva posición, ¿no? Y me da, en este caso estoy pidiendo
el doble de espacio. ¿Ok? Y entonces, una vez que ya hice esta parte, pues simplemente me dedico a mover los datos como lo discutimos en las anteriores diapositivas. Ya puedo agregar todo esto que tenemos aquí. El ciclo for, la asignación y hacer crecer o indicar que hay un elemento más a través de L flecha cola. ¿Ok? Aquí igual es L flecha cola. Más. ¿Ok? Bueno. Sería algo como esto. Entonces aquí, L flecha, no es array, es arreglo. Es igual a esto. Recuerden, originalmente tenemos un arreglo como este, el cual, bueno, en este caso ya está lleno. Y cuando decimos realloc, lo que va a ocurrir es, en una nueva localidad de memoria, se va a solicitar tanto espacio como el doble de lo que originalmente teníamos. En este caso estoy pidiendo el doble de lo que me indique max. Entonces va a quedar una cosa como esta, donde los primeros los primeros n elementos van a estar, van a tener lo mismo que teníamos originalmente. Algo bien importante aquí es que de acuerdo al manual de uso de realloc, es recomendable utilizarlo o recibir este resultado en un apuntador temporal. Verificar que ese apuntador no es nulo, es decir, que realloc efectivamente me pudo almacenar o me pudo dar la memoria adicional que yo estoy pidiendo. ¿Ok? Entonces aquí simplemente hicimos algo así como esto, ¿no? Realloc lo asigno a L flecha arreglo. Pero no verificamos que en realidad me dio el espacio. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí ojo, bien importante tomar en cuenta esta recomendación. ¿Ok? Primero, asígnenlo a un apuntador temporal, verifiquen que el resultado no fue nulo y entonces ahora sí, procedan a copiarlo a la posición L flecha arreglo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Algo bien importante, realloc lo que hace, algo que no hace es agregar espacio aquí a la posición original. Eso no lo hace. Lo que hace es, en una nueva ubicación, digamos que copia estos datos aquí y me asigna más espacio. ¿Ok? Es bien importante esa diferencia. ¿Sale? Realloc en alguna nueva localidad me asigna tanto espacio como yo estoy pidiendo. En este caso, estoy pidiendo el doble de espacio, ¿ok? De mi arreglo. Los primeros n posiciones de mi arreglo, considerando que partimos desde cero, están ocupados. Y los últimos n están libres todavía. Bueno, en este caso están llenos de basura, ¿no? De cosas que no son válidas. ¿Ok? Bueno, y finalmente lo que tengo que hacer es, ok, decir que L flecha arreglo apunta ahora aquí, ¿ok? Y finalmente, el máximo ahora lo estoy poniendo aquí en esta parte, en el factor de extensión. Apuntará a esta última ubicación. ¿Ok? Listo, y así es como quedará finalmente mi nuevo arreglo en mi lista extensible. ¿Ok? Bueno, finalmente la operación borrar es justamente la inversa de la operación insertar. Y también implica mover datos, ¿no? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿deberíamos de encoger nuestro arreglo cuando tiene pocos elementos? Digamos algo así como que la mitad de los elementos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sería conveniente o que no sería conveniente? Considerando que, bueno, no sé, potencialmente, dependiendo del tamaño de mi arreglo que tenga yo por default, puede ser que sea una buena idea, puede ser que no lo sea, ¿no? Dependiendo de la situación. Bueno, finalmente la última de las operaciones es esta, que en algunos lenguajes básicamente funcionales, a veces se les conoce como map, una operación de mapeo. Básicamente es aplicar la función, perdón, f, que aplica sobre un tipo de dato poly,
que nosotros definimos, y lo que hacemos básicamente es un ciclo for desde i para todas las posiciones válidas, o sea, mientras i sea menor o igual que l flecha cola, voy a recorrer todo mi arreglo y lo que voy a hacer es aplicarle la función f a cada uno de los elementos de mi arreglo, ¿ok? Y ya, simplemente regresamos. Si quiero elevar al cuadrado todos los elementos, o si quiero, no sé si son cadenas, si quiero tomar un cierto prefijo o lo que sea, eso es lo que puedo hacer. ¿Ok? Bueno, este sería el resumen de nuestro tipo de dato abstracto, lista lineal. Número 1, les recuerdo, es una colección de elementos, ordenados, con un orden que nosotros definimos. Cada elemento no tiene más de un sucesor o de un predecesor, por eso es lineal, ¿ok? A diferencia de otros tipos de datos, donde esto no es necesariamente así, ¿ok? Y los tipos de datos que vamos a ver en este parcial son justamente así, lineales, ¿ok? Lo que van a cambiar son la forma de implementación o las políticas de inserción o de acceso a los elementos de mis tipos de datos abstractos lineales. Lo primero que vimos fue el día de hoy, esta implementación, le llamamos implementación extensible, en el sentido de que yo puedo utilizar, a diferencia de un arreglo estático, un arreglo dinámico, el cual yo puedo hacer crecer en un momento dado, a través de la función realloc. Bueno, entonces, esto me permite mantener un arreglo dinámicamente extensible. En general, si ustedes se fijan, como que parece que no es muy buena idea, o es para poder insertar un elemento, pues tengo que mover muchos elementos, ¿no? Potencialmente. Por ejemplo, aquí. Si yo tengo aquí 3000 elementos y yo quiero insertar un elemento en la posición 5, pues básicamente o en la posición 0, pues básicamente tengo que mover todos los elementos, ¿no? Como que no es una implementación muy eficiente, digamos. ¿Ok? Entonces, las operaciones, en general, como intuitivamente podemos ver, no son de muy buen rendimiento. Porque potencialmente tenemos que mover muchas cosas en mi arreglo, ¿no? Muchos elementos de mi arreglo, ¿ok? Es decir, simplemente tengo que hacer movimiento de elementos en mi arreglo, lo cual, bueno, a lo mejor no es la mejor manera de hacer o de implementar una lista, ¿ok? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y en general, pues, desperdiciamos espacio, porque como les decía, solamente en una ocasión vamos a tener el arreglo lleno. ¿Cuándo? Cuando estén ocupados todas las posiciones. De ahí en fuera, al menos tendremos una o casi, o por ejemplo, en el caso de que esté el arreglo vacío, ninguna de las posiciones están ocupadas y sin embargo las estoy declarando, ¿no? Es un poquito menos peor que un arreglo estático porque, bueno, estamos suponiendo aquí que partimos de un tamaño inicial y lo podemos hacer crecer de acuerdo a como se necesite. A diferencia de un arreglo estático, donde, bueno, pues si yo si yo preveo que el máximo de elementos que voy a tener es 3000, pues de entrada estoy pidiendo 3000 elementos en mi arreglo. ¿Ok? Bueno, entonces, es una implementación sencilla, ¿no? Pero sin embargo, su rendimiento en general no es muy bueno porque tenemos que estar moviendo datos y en cuanto al espacio también no es muy bueno porque en general estoy desperdiciando espacio. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? No. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí la sesión del día de hoy. Déjenme terminar la grabación. Listo.